cabeza no está mal. Una lobotomía a tiempo salva vidas. Ya lo decían los franceses. Ahí está grabando. Sí, efectivamente, de lo que hablábamos, 1789, el 14 de julio. Claro. Ellos Taca. resolvieron con un corte de cabezas. Sí, no, y eran los primeros topólogos, resolvían todo con cortes. Bueno, vamos a arrancar esta nueva reunión. Estamos con lo que nos propusimos de topología y psicoanálisis. Bueno, esta sería de la parte del grafo, ¿no? Tuvimos dos reuniones, una de los esquemas de Freud a Lacan, otra del esquema lambda. Y bueno, esta sería la segunda del grafo, así que vamos a repasar para introducirnos en el tema. Bueno, yo voy a señalar algunos puntos y después va a seguir Pablo. El grafo, a medida que nos vamos introduciendo, la verdad que se le va descubriendo muchísimo, aporta muchísimo, porque grafica, es un gráfico, ¿no? Grafica el encuentro de un sujeto mítico, un infans, con el otro y con el otro. O sea, si un niño se dirige, avanza hacia un objeto de necesidad, no encuentra un objeto, encuentra un otro. Y esto después en la vida es así, ¿no? Porque ahí se altera la naturaleza. Ahí se pierde la brújula de la naturaleza. En ese momento podemos marcar que se pierde el objeto natural, el objeto del instinto. El niño encuentra un otro con minúscula y un otro con mayúscula. La madre lo mira, lo escucha, le habla y le dice qué es lo que está necesitando. Que a lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad natural, ¿no? Pero bueno. Es como Clarín, creo opinión, la vida. Entonces, yo diría que... Sí, absolutamente. Y toda la vida. Entonces, Absolutamente. vos te das cuenta que lo que vos estás diciendo es hasta dónde podemos pensar con este esquema. Exactamente. Porque también, no solo que te encontrás con la lengua, con el tesoro de los significantes, con todas las palabras con las que vas a operar, sino también con alguien que te dice, como decía Serrat, le vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Entonces, empezamos a pensar el dialecto, desde el dialecto del que nos hablaron. Por lo tanto, entremos en la civilización, pero con un pan debajo del brazo, con un poco de... Me imagino la Katia. Yo creo que ahí también entramos, con el significante en sus dos dimensiones, ¿no? La dimensión sin tiempo, donde están, como si fuese el diccionario, todas las palabras con las que tenemos que operar simbólicamente. Fíjense, ya no operamos con objetos, empezamos a operar simbólicamente. Y también con los relatos, con los valores, con la demanda, ¿no es cierto?, con los discursos. Uno podría pensar esto que estábamos bromeando recién. También dentro de esta forma de procesar, entramos con el dialecto, o se podría pensar también que ahí nos encontramos y empezamos a cargar con la neurosis. Sí, con la neurosis de los padres, indudablemente. Claro, Entonces, ahí... Quiero decir, digamos, lo que se hereda no se hurta. Eso se lo sabe. Claro. ¿Viste?
Y sí, efectivamente, digamos, lo que transmiten los padres no es el lenguaje puro, digamos, como decía, el diccionario. En el diccionario las palabras están ordenadas de una determinada manera, pero no están relacionadas entre sí, no están articuladas. Por eso, digamos, nadie puede aprender un lenguaje por el diccionario, porque Claro. desconoce las articulaciones. Claro. El infans, como lo planteaste, digamos, sí, es cierto, se encuentra en una situación de desamparo, ¿no? Y se apoya, tiene lo que en su momento llamaba una relación anaclítica con aquel o aquella, habitualmente en nuestras civilizaciones, que le transmite la cultura. De eso estamos hablando, la madre, básicamente, digamos. Por eso Lacan habla del otro materno. No necesariamente es la madre biológica o adoptiva, digamos, pero alguien que cumple esa tarea. Pero con lo que se encuentra el infans, el bebé, el joven sujeto, digamos, como se haya llamado a lo largo de la historia del psicoanálisis, es con que, digamos, él mismo, primero, no sabe porque no sabe nada, no sabe qué demanda, o no sabe, digamos, porque ni siquiera es una demanda, no sabe cuál es su necesidad, él busca un objeto y obviamente no encuentra como los animales, digamos, algo que Claro, se predeterminado, corresponde, exactamente. Claro. ¿no? La Plenamente con aquello que él necesita. ¿Se encuentra con qué? Con un sustituto. Claro. El sustituto son las palabras, Claro. sí, es el lenguaje, es pero, digamos, esta prematuración, digamos, de la que hablábamos, lo pone a disposición del otro. Y el otro le ofrece, en lugar de un objeto que satisfaga, digamos, una necesidad que él mismo desconoce, le ofrece, digamos, palabras, digamos, le ofrece un código. Ese código, ¿no? Ese lenguaje, es el mundo en el cual va a estar sumergido. A partir de ahí, digamos, somos todos dependientes, digamos, de la sanción, del asentimiento, digamos, del otro. Eso es lo que se llama el otro materno. ¿No? No tiene que ser ni la madre ni, digamos, nadie en particular. Es lo que uno se encuentra que lo humaniza, que lo transforma en un ser social. Básicamente es eso. Entonces, en ese punto se puede pensar, como Lévi-Strauss, que se pasa del orden natural, se podría pensar, es una equiparación que estoy haciendo, ¿no? Y entramos en un orden que no es natural y nunca más vamos a tener ese. Entonces, ahí hay una pérdida. Así como hay un encuentro con el otro, con minúscula, y con el otro con mayúscula, en ese. Estamos hablando de la primera parte del grafo, ¿eh? Digo, esto es muy rico este tema. En ese interín se pierde el objeto natural. A partir de ahí ya no vamos a tener relación directa con los objetos. ¿No? Esto que vulgarmente se cree, que hablamos de objetos, en realidad estamos hablando de palabras que representan los objetos. Por decirlo de una forma, porque en realidad son palabras que representan otras palabras y así nos estamos moviendo en un mundo simbólico. Lo primordial quedó perdido. Ahora, pero también esto deja una matriz, porque cuando el paciente viene, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en Marcos Paz, una colega estaba supervisando y contaba un caso de de su hija, o sea, una paciente viene y dice: estoy mal por mi hija, y empieza a sacar una cantidad de fotos. Y le dice: mirá, ¿a vos te parece? Y saca fotos. No me acuerdo qué era lo que pasaba. Evidentemente algo pasaba, ¿no? Qué sé yo. Pero, digo, se dan cuenta que no se trata de objetos, ¿no? Porque
la lectura que se hace del objeto es subjetiva. Claro. Porque es como decir, los dos tenemos que pensar lo mismo. Entonces, como los dos pensamos lo mismo, yo te muestro esto y vos vas a llegar a la misma conclusión que yo. Pero esto es un engaño. Sin embargo, nos movemos así. Los pacientes vienen con estas cosas. Ahora, esto también tiene otra cuestión, ¿no? Que una de las cosas que grafica esto es la función del gran otro. Porque en el primer grafo, acá hay una C que es el código. Después Lacan lo cambia y pone el gran otro. ¿Por qué? Porque no alcanza con poner código acá. Porque, como decía Pablo, no es una cuestión puramente lógica y simbólica. No sé si me explico. Ahí te encontrás también con el otro con minúscula. Y bueno, no se agota en un puro simbolismo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Bueno, el otro es oyente. El otro se encarna. Por ejemplo, en la madre. Y el paciente viene y necesita ser escuchado. Ahora, en ese movimiento, también, después de que lo escuchamos, hacemos una puntuación, hacemos un señalamiento. El paciente está esperando qué le decimos. Supuestamente hay un saber al que acude el paciente. Entonces, ¿cómo es esto, digamos, a nivel estructural? Hay una necesidad que está graficada acá en el segundo momento. Primero hay un encuentro, el encuentro sincrónico y el encuentro diacrónico. Hay una intención, una demanda, y después que se emite el mensaje, el gran otro, el que está en esta posición, puede decir sí, está bien, o puede decir es ridículo lo que estás diciendo. Solamente hablas pavadas. Una pelea de matrimonio. Siempre venís con las mismas pavadas. Bueno, ¿qué hay de nuevo en todo eso? Entonces, esto es, eres mi mujer, eres mi amo, ¿no? Tú eres mi mujer. Alguien le puede decir a una señorita, tú eres mi mujer, y la chica se puede poner contenta, o le puede decir, sos un ridículo. Y entonces, bueno, no sé si me explico. Sí. El significado y el sentido del mensaje está en este segundo momento, en donde se confirma. ¿Se entiende? El primer momento es el encuentro. El segundo momento es la puntuación. Y tercer momento, la confirmación. ¿Me expliqué? Esto tiene un valor clínico. No sé si me siguen. Porque es lo que permite poder puntuar el discurso. Claro, sí. ¿No? Alguien dice, no tengo salida con todo este problema. Y el analista le puede decir, no tiene salida. Digo, está escuchando algo más. No puedo salir de todo esto. Se puede decir, no puede salir, no puede. ¿No? O sea, como dice Lacan, de un significante se pueden producir muchos significados. Si me disculpas un segundito, hay un ejemplo maravilloso que planteaba Antonio Godino Cavas ya hace más de 40 años, ¿no? Que hacía que alguien escribiera en el pizarrón una frase, ¿no? En general una mujer, que hay querido, así no podemos seguir viviendo. Escriban esa frase y vayan borrando palabra por palabra del final. Ay querida, así no podemos seguir. Ay querida, así no podemos.
ay querida, así no. Ay querida, así. Ay querida, ay. Claro, cada momento, digamos, que de la canción, el lugar donde nosotros puntuamos, ¿no? Es lo que decide el sentido para cada uno. Claro. ¿No? Y eso hace también al modo en que uno se sitúa. Efectivamente, es como vos decís, digamos, el momento de la puntuación es crucial, digamos, para encontrarse en el discurso. Uno Sí, se claro. encuentra en las canciones, uno se encuentra, digamos, en el momento de decidir, porque el punto, la coma, o digamos, la pausa en el discurso, es el momento, el único momento, el intervalo, ¿no? En que el sujeto puede decidir. En que el sujeto se encuentra frente a una encrucijada y si se queda dormido, vos sabés, cocodrilo que se duerme, cartera, perdió. Si el sujeto, digamos, toma una decisión, y bueno, no sabe lo que va a pasar porque justamente, digamos, es su apuesta. Pero al menos no habrá apostado en vano. Si no, igual estará apostando, pero se deja llevar. Como el camarón también que se duerme en la playa, ¿no? Pero está muy bien, digamos, eso que planteas sobre la cuestión de la puntuación, sobre la cuestión, digamos, de cómo se sitúa el sujeto en el discurso. Bueno, esto se puede hacer pensando en el grafo en el lugar del gran otro, ¿no? Bueno, no sé, hay mucho para seguir trabajando. Nos planteamos hacer una introducción para ir incorporando el segundo piso del grafo. El primer piso, lo que podemos decir que es el piso de la demanda consciente, la intención consciente, y el segundo piso sería lo que tiene que ver con lo inconsciente. Ahora, en la medida en que vamos trabajando con esto, me parece que podemos tener en cuenta esta cuestión de significante-significado, que está ahí latente, que por ahí la vamos a retomar. Bueno, te doy el pase. Gracias. Bien. Bueno, lamentablemente, digamos, está muy bien. Tomen nota, bueno, está. ¿Serviste, Silvia? Espero que la botella no haya impedido que se grabe. Las botellas de vino están ocultas, así que. No, está muy prolijo, muy ordenado y muy claro. Lamentablemente voy a tener que borrar. Bueno, No hay. A ver. acá. ¿Borra todo? Yes. Borra bien, fíjate, porque si no. Sí, bueno, sí. Si no, un poquito de alcohol. Pregunten. O no sé, un poquito de humedad nomás. A ver. No, está bien. Ah, ¿Sí? bueno. Gracias, agarro el sándwich en la Ah, misma. lleva un platito para allá. No, como muy. Lo pongo acá. Para que me saque un poco. Bueno, como muy bien planteaba Claudio. Así me salgo todo el tiempo. Y resumiendo tal vez un poco excesivamente, los grafos de la primera época de la enseñanza de Lacan, digamos, Lacan le daba mucho valor a los grafos. Los grafos grafican, ¿no? Esto que parece una tautología tiene algún matiz.
porque es la primera escritura que propone, porque grafos es escritura, que propone Lacan para ordenar justamente un campo en el cual había, a esa altura del partido, después de la muerte de Freud, bastantes quilombos. De hecho, digamos, es en los últimos 2 años de Freud que Lacan arranca con esto. En el 36 él presenta el Estadio del Espejo en el Congreso de Marienbad. Y ahí es donde empiezan, que yo con los esquemas que después se van a transformar en grafos. ¿Cuál es la diferencia en principio entre un esquema y un grafo? Digamos, a grandes rasgos. Un esquema presenta una imagen, mientras que un grafo describe una relación. Esa es básicamente la diferencia entre el esquema óptico, por ejemplo, y el grafo del deseo. En el medio está el esquema lambda, por ejemplo, que es algo más o menos intermedio, pero que se puede ubicar, se podría, digamos, poner como una plantilla sobre el esquema óptico y después sobre el grafo del deseo. El grafo del deseo ya es una herramienta topológica que Lacan aprovecha y que desarrolla y que sobre todo, digamos, construye lo que enseña Lacan con el grafo a partir del seminario 6, es que, digamos, se puede construir una herramienta de escritura. Para eso hay que, digamos, para poder escribir hay que saber leer, ¿sabemos? ¿No? O sea, primero viene la lectura, después viene la escritura. Primero, digamos, aquellos, aún las sociedades que no conocen la escritura, tienen que leer para poder escribir. Leer los signos de los tiempos, que es el clima, la geografía, etcétera, etcétera. Digo, conociendo la geografía se puede hacer un mapa, o sea, leyendo el terreno se puede escribir. Bueno, entonces, Lacan, digamos, leyendo a Freud, puede escribir el modo de constitución del sujeto. Básicamente eso es la función del grafo del deseo. Porque primero, ¿por qué el grafo del deseo? ¿Por qué, digamos? ¿Por qué, digamos, ese es el grafo del sujeto? Porque el sujeto es sujeto del deseo. Claro. Y no es el deseo propio, en principio, digamos. Nadie nace con un deseo. Es más, podemos decir, como veníamos, en realidad lo primero es una necesidad, pero una necesidad que el sujeto mismo no conoce. Todo animal, digamos, apenas nace, va, digamos, con un cierto impulso a obtener algo que lo satisfaga. Eso es lo que se llama necesidad. Pero como los animales son bastante más inteligentes que nosotros, digamos, van a aquello que les hace bien, a aquello que necesitan efectivamente para sobrevivir. Nosotros somos un poquito más tontos. Entonces vamos a aquello que nos dicen que nos conviene. En eso se basaba bastante de la política contemporánea. El siglo XX hasta ahora es bastante así, porque antes decían, vos haces esto y lo tenés que hacer o te cortaban la cabeza efectivamente. Ahora dicen, hace esto porque es por tu propio bien. Y si no te corto la cabeza. Bien, pero entonces, digamos, la tendencia, o sea, pongamos la tendencia como, decíamos, con una delta, un punto de partida. La tendencia te lleva a buscar algo que te satisfaga. Ahora, ese algo que te satisfaga, obviamente un objeto que sea el complemento de tu necesidad, como estamos prematurados,
¿no? Como, digamos, nacimos antes de tiempo. Ujú. Esa es nuestra ilusión, ¿no? Siempre, digamos, uy, ojalá hubiera nacido más adelante. Como nacemos antes de tiempo, digamos, no tenemos a nuestra disposición, digamos, un objeto que efectivamente cumpla con las expectativas. Entonces, ¿con qué digamos, qué es lo que hacemos? ¿No? Digamos, hacemos una expresión, ¿no? De disgusto, una expresión de insatisfacción. Porque, digamos, no nos queda otra. Entonces el chico llora, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si nosotros sobrevivimos es porque hay alguien que nos sostiene. Claro. Eso es el otro materno. Pero será la madre, la sociedad, digamos, alguien que encontró. Eso en el caso de que sobrevivamos y gracias a Dios nosotros hemos podido. Ujú. Hasta ahora. Quiero decir, las cosas no cambian mucho con el correr del tiempo, pero, digamos, más o menos nos las podemos ver. Pero entonces, partimos de acá. Acá no hay sujeto, ¿eh? Acá hay simplemente un organismo, digamos, Organismo vivo. en dirección, ¿no? A una satisfacción. Básicamente es eso. Ese es el circuito básico que, digamos, se corresponde tanto con el circuito etológico, ¿no? De satisfacción de la necesidad, con el circuito comunicacional. Acá hay un punto interesante que merece su reflexión, hablando del circuito comunicacional, que es que Lacan lo expresa en el seminario 1, diciendo cualquier especulación sobre el origen del lenguaje cae necesariamente en la estupidez. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del lenguaje? ¿Cómo podés describir el Claro. origen del lenguaje? Alguien habló alguna vez, es cierto. Pero el problema es que si uno habla, uno necesita un interlocutor, es lo que vos decías del oyente. Claro. Si No no hay puede un igual interlocutor claro, con el que exactamente. compartir el Claro. código, entonces nada tiene sentido. Ahora, ¿quién inventó el lenguaje? ¿Cómo se inventó? Digamos, si dos no se entienden en el lenguaje, por lo tanto, digamos, hace falta dos para inventarlo, Ujú. entonces no hay lenguaje. Ahora, si hay lenguaje, hay dos que lo inventaron, por lo menos, mínimo, pero nadie se explica por qué. ¿Por qué hay dos? ¿No? ¿Que los dos simultáneamente inventaron el lenguaje? Es curioso, ¿eh? La verdad que merece alguna reflexión. La cuestión es que nosotros ya nacemos en un mundo que está ordenado por el lenguaje. Ahora, cuando nacemos nosotros no lo sabemos, pero nos dirigimos a algo que, digamos, sostenidos por alguien, ¿no? Que encarna ese lenguaje, es el gran otro, el otro materno en principio. Cuando decís esto del otro materno, pienso en lo de los casos de hospitalismo, ¿no? Que sea Por otro ejemplo, materno claro, que- efectivamente, si institución, vos no le hablas... claro. Claro. Es más, hay una experiencia muy interesante. Resulta que hubo un Federico II, emperador de Alemania, allá por el siglo XIII más o menos, ¿no? Que era un tipo muy interesado en cuestiones, lo que era la ciencia para el momento, ¿no? Cuestiones experimentales. Una de las cosas que lo intrigaba, que era algo que estaba dado por hecho en su momento, es que digamos, había una lengua originaria, ¿no? La lengua universal, qué sé yo. El papado decía que era el latín, digamos, pero estaba el griego, y Claro. etcétera, etcétera. Cuatro. Entonces se decidió a experimentar, a ver, ¿cuál es? Cuando a alguien no se le enseña qué hablar, ¿en qué habla? Mm. ¿No?
La pregunta, la verdad que era brillante, y para la época ni te digo. Y entonces el tipo diseñó un experimento, entre comillas. O sea, agarraba chicos, digamos, total a las familias no les importaba mucho porque tenían 15, 20, no importa. Uno más, uno menos, ni siquiera sabían cómo llamarlos. El tipo se lo llevaba al castillo, él vivía en Sicilia en ese momento, porque era además de emperador de Alemania, rey de Sicilia, y les proveía de todas sus necesidades, ahí todo pone en cuestión la cuestión de la necesidad, les proveía de las necesidades, pero como a él le interesaba saber en qué iban a hablar si no, digamos, si no aprendían un lenguaje, nadie les hablaba. ¿No? Digamos, los tipos tenían sus servidores, le daban la comida, el alimento, lo cuidaban, que digamos, dentro de la tecnología del momento, Claro. digamos, que no les pasara nada. Y los pibes se morían a pasto. Nunca pudo saber cuál era la lengua originaria. Nadie puede saber. That's it, the question. Entonces, resulta que el tipo va a buscar, ¿no? Algo que lo satisfaga. Digo, esto se llama una tendencia. Todavía no hablemos de intención, que eso es otro punto interesante. Y se encuentra, en el primer esquema es el código, es lo que habíamos visto la última vez, lo que vos mencionabas recién. Ahora lo vamos a llamar el otro. El otro, tesoro del significante, el otro, digamos, no un diccionario, Claro. sino algo articulado, pero de lo que uno es ajeno. Algo que, donde las palabras tienen que ver con las palabras, pero yo tengo que sumergirme ahí, porque yo estoy, digamos, del otro lado. Y entonces, este es el otro. Pero yo digamos, quiero decirle al otro algo, por ejemplo, necesito tal cosa, y no sé cómo decírselo hasta que entro acá y más o menos puedo organizar algo que es lo que yo quería decir, por eso es retractivo, que es un mensaje al otro. Primero tengo que entrar al otro y después tengo que salir para mandarle un mensaje. Este mensaje tiene que volver al otro y después sigue su curso. Bueno, este es el primer esquema. Uno sale de acá, de este circuito, de alguna manera, así, digamos, sujeto a este circuito, digamos, designado en un orden significante, solo que no del todo. Este es el primer esquema que plantea Lacan. Este es el esquema comunicacional para Lacan. Lo cual, digamos, parece un poquito el esquema saussuriano, pero ya, digamos, hay algunas cosas que no terminan de encajar. Alguien que atienda, por favor. Bueno. No está. Se debe haber ido. No, No son otros chicos. Bueno, mientras tanto, Ya que está, te pregunto, este esquema que estás armando es la condición de sujeto. claro, Que es esto que dice Lacan, la condición de sujeto que tenga lugar en el otro. En la medida en que hay un otro con mayúscula exactamente. y un mensaje se constituye el sujeto. Efectivamente. Ahora. ¿Sujeto Acá- barrado? No, aún no. No. Por ahora estamos en un circuito donde el sujeto encuentra... Por eso dije, las cosas no son, digamos, del todo redondas en esto. No cierra del todo. ¿No? ¿Por qué? Porque el sujeto que sale de ahí, de todos modos, no sale con todas las armas como cualquier Claro, animal. exactamente. Incluso Lacan dice una cosa muy interesante.
esta condición de sujeto es más allá de su estructura, más allá si es una neurosis, una psicosis. Efectivamente, sí. Porque es la entrada al mundo del lenguaje. Esto es básico, esto es, por eso yo hablaba de humanización. Exactamente. De un proceso de humanización, ¿no? El sujeto es el sujeto humano, sea el sujeto hablante o el sujeto deseante, es todo lo mismo, pero, digamos, no es, digamos, todos estamos fallados de alguna manera. No es el sujeto neurótico, psicótico, perverso, lo que sea. En ese sentido somos todos humanos. Y nada nos es ajeno, como decía Teo, ¿no? Nosotros somos humanos, digamos, lo queramos o no, ¿eh? No es algo que nosotros elegimos. Digo, es lo que, en todo caso, la única elección que tenemos ahí es sobrevivir o no. Uno puede decidir no sobrevivir. Sí. Pero, qué sé yo, después, si, digamos, las condiciones te imponen, digamos, por las circunstancias que te rodean, digamos, hacia una neurosis, una psicosis, una perversión, llámenlo lo que quieran, ¿no? Eso es algo con lo que tenés que sobrevivir, con lo que tenés que marcar, verás. Entonces, este es el esquema básico, pero no nos podemos quedar acá porque esto no explica nada, simplemente grafica, como bien diría Claudio, grafica, digamos, un estado de cosas primordial, básico. Pero resulta que, digamos, esto sería simplemente, digamos, si nos quedamos en esto y esto cerrara, efectivamente para cerrar esto tendría que hacer esto, les aclaro. Porque por algo Lacan utiliza un grafo que es un grafo abierto. Es un grafo, entre comillas, incompleto. O sea, no todas las aristas terminan en un vértice. ¿No? Hay montones de aristas acá que están abiertas. Bueno, el hecho es que nosotros no nos podemos conformar, porque justamente si no, no podríamos distinguir neurosis, psicosis, perversión o lo que fuera, ¿no? Hombre o mujer siquiera. ¿No? Esto es previo además a toda diferencia. La cuestión es que esto parece muy lindo, pero acá, como haría Lacan, dice, acá hay varios caminos posibles. Cuando uno se encuentra con el otro, en la metáfora que Lacan toma de Casot del diablo enamorado, el otro viene y te dice, ¿qué querés de mí? ¿Qué me querés? Y uno no sabe. Entonces, digamos, uno se enfrenta a eso desarmado. En todos los sentidos. Desarmado, porque no tiene armas, y desarmado porque son piezas sueltas. Claro. Es ahí donde Lacan introduce el estadio del espejo. Claro. El estadio del espejo es lo que más o menos precariamente te arma. Un Precariamente episodio porque cada real. tanto uno se tropieza. Eso. Pero básicamente es eso. Entonces, en este piso todavía estamos en el umbral del estadio del espejo. O sea, de poder constituir un yo, moi, ¿no? Pero que tiene que tener un referente especular, pongamos el espejo acá en el medio, ¿no? Un referente que es un yo ideal, un yo, no es que soy yo, sino un yo armadito, Sí, claro. etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa en el estadio del espejo cuando, digo, esto también es metafórico, porque no hace falta ni que la madre te sostenga, ni que, ni siquiera que seas vidente, que te puedas ver reflejado en el espejo. El Claro. espejo es el lenguaje. Por eso los ciegos pueden ver. Claro. Por eso los ciegos pueden desplazarse y conocen de geometría tanto como los videntes.
De hecho, hay un texto que les recomiendo, que es de Diderot, del siglo XVIII, que es la carta sobre los ciegos, como si fueran videntes. Texto maravilloso. Lo demuestra, pero geométricamente, que los ciegos ven tanto como nosotros. Aunque de otra manera, obviamente. No por los mismos medios físicos. Pero la historia es que para constituir un yo hay que tener un otro. Un otro que es un otro ideal. ¿No? Que es el que uno ve del otro lado del espejo, pero lo ve en la medida en que la madre lo sostiene. El secreto del estadio del espejo, ¿no? De la experiencia que Lacan tomó de Balón, es que el chico, cuando ve esa imagen en el espejo, en realidad lo que está viendo no es a él, Claro. es simplemente un chico, un bebé, digamos, No se ve a sí armadito. No se ve a sí mismo, no se reconoce, porque, digamos, primero debería conocerse si las cosas fueran racionales como nosotros las pensamos. Pero lo que ve es a la madre. A la madre que sostiene a ese chico en brazos. Entonces se da vuelta. Es ahí donde encuentra el asentimiento. La madre le dice, ese sos vos. Y ahí se reconoce sin haberse conocido. Ese es todo el secreto del estadio del espejo. O dice, ¿quién es ese que mi madre tiene en brazos? ¿Y dónde está mi madre? Entonces va y ve que la madre lo tiene a él en brazos. Y entonces eso le arma una ortopedia. Eso es básico. Ahora. Ahí, perdóname, Sí. ahí se juegan los dos órdenes, imaginario y simbólico. Sí. Efectivamente, porque es el orden simbólico el que permite armar, estructurar ese imaginario. Claro. Y este otro, que Mm. funciona como gran otro y sanciona. Exactamente, por eso este otro queda del lado de, es decir, pasa al espejo, ¿no? Y queda, digamos, del lado de lo simbólico. Mientras que el pequeño otro, esa imagen a la cual me identifico, queda del lado de lo imaginario. Ahora, las consecuencias de esto son reales, no podemos dejar ninguno de los tres registros de lado. Claro, ahora, en el grafo también se da esto del estadio del espejo. Efectivamente, eso Porque es el gran otro te dice, sos vos. Claro que sanciona. claro. Entonces, Lacan, no del todo contento, voy a agarrar el machete mientras tanto, con este primer esquema, ya se le empezaba a enredar un poco, entonces lo empieza a desplegar un poco. Es decir, si esto pasara simplemente en el plano de la conciencia, esto podría cerrar, pero si no cierra, es porque, digamos, hay una falla, ¿no? Por la cual, digamos, cada uno no responde del modo esperado, ni siquiera del modo que espera el del otro, el gran otro, porque tampoco se encuentra en ese lugar. ¿No? Porque la primera demanda o el primer esbozo de demanda es ¿cuál es mi lugar ahí? ¿No? Es encontrarse ahí. Y lo que pasa acá, ¿no? Entre el yo y su imagen, es un desencuentro. Si hasta Dios está lejano, el desencuentro, todo es vil, en un corso a contramano, un campeón Jesús, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, lo primero es un desencuentro consigo mismo. Es un primer esbozo de división. Quiero decir, yo trato de acercarme. Imagínense lo que, digamos, porque esto fue objeto de interrogantes, ¿no? Por parte de los psicólogos en su momento, y de los etólogos,
Y entonces ponían a un bebé frente al espejo y a un chimpancé. ¿Cuál era la diferencia? ¿No? De hecho, se creó la figura de la etapa del chimpancé en el bebé humano, ¿no? Hacían lo mismo, veían y veían otro, entonces se dirigían a él con cierta agresividad, ¿cierto? Se dirigían a ese otro y se chocaban con el espejo. Entonces, bueno, después de chocarse varias veces, a nadie le gusta chocarse tanto, iban y daban la vuelta y no encontraban nada. Bueno, el chimpancé va a hacer eso toda la vida, básicamente. El bebé, hay un momento donde se cansa de ese juego y dice, esto no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque está humanizado, porque tiene una madre, porque tiene, digamos, gente que lo rodea y, digamos, mientras tanto le produce un cierto colchón. Y finalmente termina diciendo, mirando, porque no solamente ve a su semejante ahí, sino que ve al otro, ¿no? Entonces es ahí cuando, de nuevo, se da vuelta y ve que la madre está de los dos lados y que la madre le sonríe, asiente, ¿no? Y entonces el bebé se tranquiliza. Esto es post-angustia de octavo mes. Hasta ese momento, por eso, Lacan sitúa el estadio del espejo entre los 6 y los 12 meses, los 18 meses. Porque es justamente posterior a, digamos, a esta angustia frente al rostro del otro. Una vez que reconoce rasgos, entonces puede reconocer a su madre en el espejo. Y se reconoce a la madre en el espejo, identifica el espejo con la madre, ¿no? Y él entonces se puede identificar esa figura.